En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por una nueva semana más de vida, Señor. En tus manos queremos colocar toda nuestra existencia, nuestra luz y nuestra oscuridad, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre Santo, por todos nuestros pecados, por todos aquellos que nos hayamos dado cuenta, pero también por aquellos a los que todavía no nos hemos dado cuenta. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Queremos rogarte que hoy nos ilumines, que hoy nos bendigas, que hoy nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Divino. Que no sea nuestra interpretación privada, que no sea nuestra interpretación propia, sino que a la luz de las enseñanzas de tus apóstoles, a la luz de tu propia enseñanza, Señor Jesús, que a través de los siglos ha sido depositada, Señor, en el depósito de la fe de nuestra amada Iglesia Católica, te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos enseñes tu palabra. Que podamos entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y que el Nuevo Testamento nos haga entender el Nuevo Testamento a la luz de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre eterno. Hoy te pedimos la bendición del Espíritu Santo y que sea Él el que nos guíe, nos oriente y nos permita aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos enseguida a entrar en materia. Vamos a leer el capítulo número 5 del libro del Levítico. Casos específicos del sacrificio por el pecado. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y debe cargar con la culpa. Si alguien toca alguna cosa impura, como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, o de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable, aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, de ese tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable de cualquiera de estas cosas. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra. Y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma por el pecado cometido. Uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará un poco de sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto
según lo establecido. Así, el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado 2 kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se queman en honor al Señor. Es una ofrenda por el pecado, para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado se le perdonará. Y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. Los sacrificios por la culpa. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor, debe tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, como sacrificio por su culpa, y llevárselo al Señor. El valor del carnero que se debe calcular en plata, según el peso oficial del santuario para las ofrendas por la culpa. Esa persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote. Luego, con el carnero que se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. Si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque no se dé cuenta, será culpable y deberá cargar con la culpa. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente, y el pecado se le perdonará. Es un sacrificio por la culpa, pues esa persona es culpable ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos con este libro de Levíticos, el capítulo número 5. Nos va a hablar de unos casos especiales en los cuales había que hacer sacrificio por el pecado. Y posteriormente nos hablará sobre los sacrificios acerca de la culpa. En primera instancia, lo que nosotros podemos ver es que esto es una continuación del capítulo número 4, pero ya definiendo el sacrificio que debía pagar una persona cuando cometiera estos pecados específicos. El primer pecado se nos especifica es acerca de ser testigo de la verdad. En Israel no solamente era válido o era un deber no decir mentiras, también era un deber luchar, defender y hacer valer la verdad. Por eso las personas, cuando sabían algo, sabían acerca de un hecho y se quedaban calladas, haciendo que la injusticia se aplicara o se implantara en Israel, tenían la culpa también, culpa por omisión. Si ven que el pecado, cuando nosotros los católicos decimos que de pensamiento, palabra, obra y omisión, aquí podemos ver claramente que el Señor ya lo está especificando en su palabra en el Antiguo Testamento. Si tú sabes algo, eres testigo de algo, y te llaman a declarar, y tú no vas,
o te niegas a decir la verdad, entonces eres culpable y has pecado contra la verdad y por ende contra Dios. Ahora, también se nos especifica que si alguna persona toca algo que según la ley, según el rito judío, según las leyes de ellos, era algo impuro, automáticamente la persona ritualmente, ceremonialmente también quedaba impura. Yo quiero hacer una aclaración, de cómo nosotros debemos entender, no interpretar. La palabra de Dios ya está interpretada. La palabra de Dios la interpreta la iglesia, el magisterio de la iglesia. Por eso tenemos tres pilares. Tenemos las Sagradas Escrituras, donde están recopiladas y donde está documentada la doctrina, las verdades reveladas de Dios. En el Antiguo Testamento, a través de Moisés y los profetas, y en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en el testimonio de sus apóstoles. Esa es la Biblia. Pero también hay otro pilar, que es el pilar de la tradición apostólica con T y A mayúscula, que es toda la enseñanza y todas las tradiciones que transmitieron los apóstoles de parte de Jesús. Porque el cristianismo es obedecer a Cristo, y eso hay que tenerlo claro. Porque muchas denominaciones que se llaman cristianas no obedecen a Cristo, no hacen lo que Cristo ordenó, no tienen la estructura que Cristo estableció, no están dentro de la iglesia de que Cristo fundó. Y parte de eso es porque la Iglesia Católica tiene como pilar dentro de su depósito de la fe el pilar de la tradición apostólica. ¿Por qué las otras denominaciones cristianas hacen una abolición o no tienen en cuenta la tradición apostólica? Porque entonces ahí se daría en cuenta enseguida que son inventos humanos, que fueron creadas por seres humanos, que vienen por invento humano, invento de hombre. Porque la única iglesia que tiene tradición apostólica es la Iglesia Católica. Por eso ellos solamente se basan en la Escritura. ¿Y por qué estoy haciendo todo este recorderis? Porque nosotros no podemos entender el Antiguo Testamento sin haber tenido en cuenta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento a nosotros lo que nos enseña es que Dios, como un ser, como un Dios ordenado, como un Dios perfecto, como un Dios omnisciente que todo lo sabe, como un Dios pedagogo, prepara en primera instancia a un pueblo. Es como si Israel fuera un laboratorio. Por eso el Señor le dice que son mi pueblo sacerdotal, son mi pueblo escogido. La tierra tenía muchos pueblos, pero Dios quería preparar a un pueblo que le enseñara a los demás cómo adorar verdaderamente a Dios. Por eso Dios se les revela a ellos. Por eso es que Dios le da una serie de normas, leyes, ¿ya? Y por eso es que vamos a encontrar toda esta serie de ritos, ceremonias, sacrificios, pero todo va apuntando a una persona, a Cristo Jesús. Nosotros, para entender el Antiguo Testamento, tenemos que conocer de Jesús. Tenemos que entender quién es Jesús. Tenemos que saber la importancia de Jesús. Y a partir de lo que hizo Jesús y lo que dejó instituido Jesús, podemos llegar a entender por qué Dios en el Antiguo Testamento mandó tal cosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se nos está definiendo el sacramento de la confesión. Sigue el sacramento de la confesión del capítulo número 4. Se sigue desarrollando. Lo único es que nos está diciendo qué es lo que abarca esa confesión. Vemos que cuando nosotros no defendemos la verdad, también pecamos. Para el israelita, ¿por qué Dios
coloca animales puros y animales impuros. Recordemos que eran pueblos en la antigüedad. Recordemos que eran pueblos que no tenían una medicina, que no tenían una botánica desarrollada como la tenemos actualmente. No existían los antibacteriales, no existían los antibióticos, no existían los anticuerpos, las vacunas. Entonces el ser humano estaba expuesto a todos los peligros que estaban que podían ofrecerle los animales. Por eso Dios clasifica a los animales entre puros e impuros. Por eso escoge animales que según su sabiduría, cuando el hombre tuviera contacto con la sangre de esos animales, el hombre no iba a contraer enfermedades que fueran a destruir a la nación que le había escogido y a la nación donde estaba germinado no solamente Cristo, sino también la iglesia. En estos estudios que estamos haciendo los viernes, yo me estoy enamorando más y más de mi iglesia católica. Estoy disfrutando esta palabra porque la estoy viendo mi iglesia. Estoy viendo la doctrina de mi iglesia, los sacramentos y todo lo que mi iglesia enseña en su catequesis. Lo veo escondido en todas estas cosas. Y me alegra, y me anima, y amo cada día más. Con cada capítulo voy entendiendo, pero a la luz de Cristo, a la luz de la iglesia de Cristo, no al revés. No tratar de entender el Nuevo Testamento a partir del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es un abrebocas. Es una sombra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo definitivo. El Nuevo Testamento es lo celestial. El Nuevo Testamento, sus mandamientos son eternos, son supremos. El sacerdocio de Jesús es infinitamente superior al sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón era pasajero, pero era necesario. Y aquí podemos ver cómo en este capítulo se nos dice que genera pecado. Genera pecado no defender la verdad. Cuando yo me quedo callado y la mentira avanza y la mentira reina, yo también soy culpable de que la mentira avance. Por eso no puedo quedarme callado. Por eso el Señor dice, aunque ustedes se queden callados, las piedras hablarán. Entonces vemos aquí también, y por eso hago la explicación de los animales impuros. Cuando una persona en el antiguo Israel tenía contacto con heces, con cadáveres, con sustancias que pudiesen generar peligro, generar pandemias, acabar con la nación. Por eso Dios coloca todo este tipo de prohibiciones y todo este tipo de rituales y ceremonias, pensando en el ser humano, pensando en la salud de su pueblo, en que Satanás va a buscar destruir al pueblo de donde va a surgir el Mesías. Primero, va a intentar destruir al pueblo de donde iba a surgir el Mesías. Por eso vemos que Israel tiene muchas guerras a lo largo de su historia. Muchísimas. Muchísimas. Y los van a intentar destruir de mil maneras. Pero ahí estaba. Dios los estaba protegiendo. Así como los castigaba, así también se reconciliaba con ellos. Y cuando ya el Señor viene y funda su iglesia en la persona de Pedro y los apóstoles, la persecución ya no va a ser hacia el pueblo de Israel únicamente, sino ahora va a ser hacia la iglesia de Cristo. Y ahí es donde vemos que la iglesia de Cristo es perseguida, es calumniada, es maldecida. Y ahí es donde surge la protesta. Y ahí es donde surge la rebelión. En el año 1500 surge la revuelta, la rebelión de uno de los mismos. ¿Ya? Entonces aquí vemos también que para Dios es importante todo juramento y toda promesa que se haga.
Por eso, más adelante vamos a ver de que el Señor prohíbe jurar por cualquier cosa. Y el apóstol Santiago nos dirá que es mejor decir sí, sí y no, no. Pero no jurar jamás. El que jure por una tontería y después se dé cuenta y si no cumple, es culpable de pecado. Fíjense, jurar genera pecado. Para los judíos, tener contacto con algo definido como impuro, sea un animal, sea una persona, sea una sustancia, era signo de pecado y había que pagar y hacer un sacrificio para poder purificarse nuevamente. Lo mismo que la defensa de la verdad. Aquí yo veo y quiero resaltar algo: la participación del sacerdote. Esa rebelión que sucedió en el año 1500 trata como Satanás de destruir el sacerdocio. Ya no es sacerdocio levita, porque ese sacerdocio fue reemplazado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, de nuestros sacerdotes católicos. Pero Satanás ensilla sus armas, sus caballos, hacia las cosas más importantes de nuestra fe. Miren cómo la persona, cuando se dé cuenta de su culpa, debe confesar. Primero que todo, debe haber un acto de confesión. Lo que nosotros en el catolicismo llamamos acto de contrición. Cuando yo voy a confesarme, yo necesito saber y necesito pensar y necesito entender en qué pequé. Saberlo para poderlo confesar. Porque confesando, yo le estoy dando la razón a Dios que Él es santo y que yo no lo soy y que lo necesito a Él. Él me hace santo a mí. Entonces, cuando yo confieso mis pecados, yo le estoy diciendo a Dios: tú eres santo, tú tienes la razón, yo te he fallado. No puede haber perdón de pecados si no se ha confesado el pecado. Y aquí nos lo dice clarito el texto. Primero debe haber el que resulte culpable en cualquiera de estos casos, deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado. O sea que primero debo confesar antes de presentar el sacrificio. Para nosotros los católicos, en el sacramento de la confesión, nosotros primero vamos hacia el sacerdote. Fíjense, están las tres figuras. Está el pecador, que va y le confiesa al sacerdote los pecados. Y el sacerdote, en nombre de Jesucristo, que es Dios, perdona los pecados. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio es la sangre de Cristo representada en la fe nuestra. Que Cristo, con su poder, le otorgó, por su sacrificio, le otorgó al sacerdote al cual estamos nosotros confesándole los pecados, el poder para confesar pecados. Juan 20, del 19 al 23. Al que perdonen ustedes los pecados les quedará perdonado. Y al que le retengan sus pecados les quedará retenido. Palabras de Jesús. Juan, capítulo 20. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que está el culpable. Cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión, está el culpable, que es uno. Hay una confesión: acúseme, Padre. Y por eso uno en el sacramento de la confesión ya debe ir sabiendo qué pecados ha cometido. La confesión no es una terapia espiritual ni una terapia psicológica. Es un momento en el cual nosotros le exponemos a Dios en qué fallamos y por qué queremos que Él, y por qué circunstancia, o por qué acto, por qué pensamiento, por qué omisiones queremos nosotros que Él nos perdone. ¿Sí? Ahí está el sacerdote, que hace dos funciones. Hace la función de sacerdote y hace la función de otro Cristo.
Porque Cristo les dio el poder en su nombre para poder absolvernos a nosotros. Y es Cristo quien recibe nuestros pecados, no el cura. Cristo recibe nuestros pecados y Él se los presenta al Señor y presenta su sangre. Por eso está allá en el cielo como sumo sacerdote. Por eso es que Él está allá en el cielo. O sea, hay una doble conexión. Aquí está el cura, el sacerdote, recepcionando el pecado. Pero es Jesús quien se presenta allá en el cielo para que esos pecados sean perdonados por nuestro Padre Celestial. Entonces, todo eso lo hace posible el Espíritu Santo. Y cuando el cura nos dice que nos absuelve, es el mismo Jesús que nos está absolviendo. Porque es la misma dinámica que nosotros estamos viendo en este capítulo de Levíticos. Es la misma dinámica. El culpable de cualquier caso debe confesar el pecado que cometió y presentará al Señor una hembra de su rebaño como sacrificio por el pecado cometido, que puede ser una oveja. Ese es Cristo. El sacrificio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Ese es el sacrificio. Jesús es nuestro sacrificio. Él absorbe nuestros pecados y nosotros quedamos absolvidos. Ahora, en el capítulo Dios piensa en todo el pueblo. Porque aquella persona que no tenía para comprar un becerro, que no tenía rebaño, ¿cómo quedaba? Entonces el Señor le decía, bueno, compra unos 2 tórtolas o 2 pillones de palomas. ¿Para qué? Uno era por el pecado. O sea, había que confesar el pecado al sacerdote y se le entregaban los 2 pichones. Un pichón era usado para el sacrificio por el pecado. Entonces, confesión, perdón de pecado, sacrificio por el pecado para el sacerdote en representación de Dios, absolvía el pecado. Y el otro pichón era para hacer un holocausto, o sea, para pegarnos a Dios, rendirle culto y decirle, yo te pertenezco. Yo te pertenezco. Porque ese es el sacrificio de holocausto. Rendirle gloria a Dios. Reconocer a Dios que Él es dueño nuestro. Entonces fíjense que el holocausto es un sacrificio de reconciliación. Entonces, yo voy, confieso mis pecados, el sacerdote recibe el sacrificio, presenta el sacrificio, que es Cristo, nos da la absolución en nombre de Cristo, y después nosotros hacemos un acto de reconciliación con Dios. Eso es lo que nos trata de decir a grandes rasgos este capítulo número 5. Por eso es importante la acción del sacerdote. El sacerdote no ha perdido fuerza, no ha perdido poder. Es un embajador, es un mediador. Así lo quiso Dios desde el principio. Así lo quiso Dios. Dios ha tenido patriarcas. Eran sacerdotes de la antigüedad. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, eran patriarcas. Los 12 hijos de Jacob. Ellos eran sacerdotes. Abraham presentaba holocaustos, capítulo 14. Hacía la circuncisión, que es el bautismo. La circuncisión es el bautismo en el Antiguo Testamento. Y era solamente para los niños varones porque tenían prepucio. Las niñas no tienen prepucio. Porque en el Antiguo Testamento quien vale es el hombre. Pero con la llegada de Cristo, Cristo recupera la dignidad de todos. Recupera la dignidad de la mujer y mete a la mujer en el mismo saco que el hombre. Por eso, ya la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como le mandó Cristo en Mateo 28, de todas las criaturas de la tierra. Y el bautismo, la circuncisión, va a decir Pablo, la nueva circuncisión es el bautismo. Por eso es que nosotros bautizamos a nuestros niños desde pequeños. Los circuncidamos a Cristo desde pequeños. Entonces vemos cómo todo esto
nos va mostrando cómo Dios, desde mucho tiempo atrás, iba preparando a la iglesia, iba forjando la iglesia, iba haciendo la iglesia. Israel era una pequeña iglesia que los unía una misma descendencia y una misma raza. Pero el pensamiento de Dios desde el principio era hacer la nación de todas las naciones. ¿Qué es la iglesia? Por eso la iglesia es católica y por eso la iglesia es universal. Católico significa universal. Porque Dios quiere meter a todos los pueblos en un solo pueblo, en un solo cuerpo, donde solamente uno sea la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Que como Cristo está ministrando en el cielo como sumo sacerdote, ¿verdad? Como abogado, como mediador, Él no puede irse y dejar solo el reino. Deja encargado a alguien, a San Pedro, al Papa, porque Dios es un Dios de orden, de jerarquía. Porque Dios no es un Dios de desorden ni de caos, ni de pantallazos, ni de cosas porque sí. Dios es un Dios ordenado. Por eso la Iglesia Católica tiene liturgia. Por eso la Iglesia Católica tiene historia. Por eso la Iglesia Católica tiene esquema. Por eso tiene doctrina bien fijada. No que un día dice una cosa y el otro día dice otra y se va acomodando a las mismas mentiras que dice o a los acontecimientos que profetizan y no cumplen. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque a la medida que nosotros estamos viendo estos capítulos, nos damos cuenta que aquí está nuestra iglesia, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver cómo, porque yo decía que desde la antigüedad el sacerdocio es importante. Abraham fue un sacerdote que se encontró con Melquisedec. Y ahí se ven, en ese capítulo, ahí se ven los dos sacerdocios. Y el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se juntan. Y el Antiguo Testamento le rinde culto al Nuevo Testamento. Porque Abraham, donde estaba insertado Aarón, le da la 10ª parte a Melquisedec. ¿Sí? ¿Sí entendemos eso? Vemos también que Dios tiene, los profetas también son una forma de sacerdocio. Moisés es una forma de sacerdocio. Lo que pasa es que está separado de Aarón. En Cristo, la mediación entre Dios y la humanidad y el sumo sacerdocio se juntan. Y en una sola persona hace todo eso. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a darnos cuenta cómo el mismo Jesús respeta el sacerdocio. Aunque no compartiera la forma en que se ejercía el sacerdocio o se entendía el sacerdocio. Vamos a ver cómo, vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Naamán es sanado de lepra. En el antiguo Israel, la lepra era sinónimo de castigo divino, era sinónimo de impureza, era sinónimo de apartar a la persona de la comunidad. En el Antiguo Testamento, y vamos a ver también en los Evangelios, la persona que tenía lepra estaba maldita y tenía que ser apartada. Y todo lo que tocara un leproso, o todos los que tocaran a un leproso, quedaban inmediatamente impuros, como nos dice el capítulo 5 del Levítico. Dice, había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, no era Israel, era un pagano, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de lepra. Naamán fue
y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue. Tomó 30,000 monedas de plata. ¿Recuerdan que el sacrificio había que pesarlo según la plata? 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que lo cure de lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfa mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpia. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Y escuchemos lo que dice Eliseo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo, que no lo hace. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: en ese caso, permite que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses. Hay una conversión. Sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa: que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Él está haciendo una confesión adelantada. Eliseo le respondió: ve tranquilo. Naamán se fue de allí, y cuando ya iba a cierta distancia, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí lo importante es que tenemos que resaltar algo. Los profetas eran una serie de sacerdotes del Señor. A la falta de un sacerdocio fiel y de un sacerdocio que cumpliera la voluntad de Dios como debía ser, surge el profetismo en Israel. Eran personas de cualquier tribu que Dios escogía para enviarlas en su nombre. Eran elegidos, eran apóstoles. O sea, que los profetas vienen siendo una prefigura del apóstol.
son elegidos y llamados por Dios. Ninguno de ellos toma para sí mismo o dice, yo quiero ser profeta de Israel y yo me autonombro profeta. No, eran llamados por el mismo Señor. Y Dios los apoyaba y Dios los respaldaba, porque lo que ellos decían y profetizaban, el Señor lo respaldaba. O sea que era gente, eran personas que Dios respaldaba de manera maravillosa. Y aquí lo podemos ver como un sirio, como el jefe, como era Naamán, es curado por intervención de Eliseo, el profeta que reemplazó a Elías, ni más ni menos. Elías le impone las manos. Eliseo no se autoproclama profeta. Elías lo ve Dios lleno, como está lleno del Espíritu Santo, le dice que ese es, y él le pone la capa. ¿Ya? Eso es como una imposición de mano. Entonces, aquí podemos ver cómo el profeta es el que interviene, intercede, es el medio por el cual Dios obra. Y Naamán no le creía. Naamán esperaba algo espectacular. ¿Sí? Cuando el profeta le ordena y le dice, vaya y báñese 7 veces en el río Jordán. O sea, te da una orden específica. ¿Qué es lo que nos cuesta a los seres humanos? Respetar las órdenes específicas. No quería creer. Quería algo espectacular. Quería algo wow. Así, muchas veces creemos con el perdón de los pecados. Queremos que Dios abra el cielo y nos ilumine y nos diga, te perdono. Y no le creemos a Cristo cuando Cristo instituye a los sacerdotes y les dice, ustedes, pecadores, yo sé que son pecadores, pero yo quiero que ustedes compartan conmigo la gracia de ayudarme a perdonar a sus hermanos. Ustedes mismos necesitarán que los perdonen. Por eso el Señor dice, perdónense los unos a los otros. Porque el cura tiene que buscar el perdón de otro cura. Entonces vemos cómo aquí, para que el Señor obre, debemos aceptar la intervención de nuestros sacerdotes. Vámonos a Jesús. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? Vámonos al Evangelio de San Lucas. Vámonos al capítulo 17, versículos del 11 al 19. 17 del 11 al 19. Dice, en su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre la región de Samaria y Galilea. Fíjense qué coincidencia. ¿Dónde estaba Eliseo? En Samaria. ¿Por dónde iba pasando Jesús? Entre Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Hombres separados de la comunidad, hombres malditos. Hombres que no veían la gloria, ni la misericordia, ni la gracia de Dios. Porque si se acercaban a la comunidad debían ser apedreados y matados. Miren lo que pasa. Los cuales se quedaron lejos de él gritando, lejos. Porque si se intentaban acercar, tenían la orden de apedrearlos y matarlos. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le están pidiendo al Señor, a Dios, que tenga compasión de ellos. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús no se voló la intervención sacerdotal. No, la respetó. Él sabía que habían leyes y normas desde el puestas por él mismo en el Antiguo Testamento, y debían respetarse en el Nuevo Testamento con el nuevo sacerdocio. ¿Ya? Jesús no los tocó. Hizo lo mismo que Eliseo. Les dio una orden. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Ya? Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Jesús no los tocó. Ellos solamente escucharon la orden que les dio Jesús y la iban cumpliendo.
Y en la medida que la iban cumpliendo, fueron sanados, como Naamán. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús. Eso es un sacrificio de holocausto. Inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Fíjense la importancia de la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios, el extranjero como Naamán. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean cómo nosotros entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Pero también entendemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. ¿Y quién es el que nos da las luces? Cristo. Cristo respeta el sacerdocio. Él no se lo vuela. Él no llegó para abolirlo, sino para cambiarlo, para poner uno mejor. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos, no me voy a quedar con uno solo. Vámonos a Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas, la rodilla en la Biblia es adoración. Adoración. Un judío arrodillándose es adorando a Dios. Le dijo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. O sea, límpiame, perdona mi pecado. El arrodillarse, el buscar a Jesús, el decirle si quieres de mi enfermedad, está reconociendo que está impuro, que tiene culpa y que él quiere ser liberado de esa culpa que se refleja en su enfermedad. Jesús tuvo compasión de él. Aquí sí hay un toque. Lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios genera todos estos sacrificios de reconciliación, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, porque en última instancia lo que Dios quiere es estar bien con nosotros. A Dios no le interesa castigarnos. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos que Él es santo, que Él es perfecto y que realmente lo necesitamos y que las cosas tenemos que hacerlas como Él dice, no como nosotros creemos. ¿Ya? Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho. Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. Para que nosotros veamos que Jesús le da importancia al sacerdocio. No lo destruye, no lo acaba. Instituye uno nuevo, de un nuevo orden, ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestros sacerdotes católicos. Dice, y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Dónde la ordenó Moisés? En Levítico. Para que conste ante los sacerdotes tu sanación, tu cura, tu perdón, tiene que quedar constancia ante los sacerdotes. Por eso nos confesamos ante los curas. Por eso la iglesia verdadera de Cristo tiene sacerdotes. Por eso los sacramentos los imparten los sacerdotes. No cualquiera que se autodenomina pastor o lo que sea. ¿Ya? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a ver qué nos dice acerca del juramento. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 36. Sobre el juramento, para que, ojo, nos cuidemos en salud de eso.
También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento, que es lo que estábamos viendo en Levítico 5. Pero yo les digo, aquí Jesús cambia el mandamiento. Cuando Jesús nombra un mandamiento del Antiguo Testamento y luego dice, pero yo les digo, ahí lo está cambiando, ahí lo está agregando a sus mandamientos, a los que los cristianos debemos cumplir. Nosotros debemos cumplir los mandamientos de Jesucristo, porque el Padre que está en los cielos, ¿sí?, le dio toda la autoridad para que Él cambiara lo que Él le había ordenado a cambiar a Jesús. Porque en última instancia, quien hace los cambios es Papito Dios, o sea, el Padre. Porque Jesús nos lo explica claramente. Yo no vine a hablar de mi parte, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces, cuando Jesús cambia un mandamiento, lo está cambiando Dios Padre también. Entonces dice, pero yo les digo, simplemente no juren. Ya. Ese es el mandamiento de Jesús. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? No jurar. Por nada. Ni por el pelo de ellos. No, sí, júralo. Sí, sí, no, no. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no lo pueden hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Versículo 12 dice, sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a ver qué pasó con el sacerdocio levita, con estos procedimientos. Vámonos a Juan, capítulo 2, Juan, versículos del 13 al 21. Jesús purifica el templo. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Recuerdan, y tú pesarás y me dirás cuánto cuesta ese novillo en plata, según las medidas del templo o del santuario. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la gloria de Dios. Entonces podemos ver aquí
cómo ese sistema del Antiguo Testamento se corrompió y por eso Jesús tuvo que purificar la alianza, por eso tuvo que crear otra alianza superior, mejor, celestial, un nuevo sacerdocio. Cuando usted le pregunten qué tipo de sacerdocio es su cura de su parroquia, usted diga, según el orden de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.